Vicente Fernández, la leyenda de leyendas, el tesoro invaluable de México. Un regalo irrepetible que el mundo difícilmente volverá a ver. No fue solo el charro de Huentitán, la voz inmortal que llenó estadios y cantinas, ni solamente el ídolo de la música ranchera que convirtió cada nota en un eco de la patria. Fue el latido viviente de la canción mexicana, la tormenta silenciosa, que entregó su cuerpo, su alma y su corazón a generaciones enteras de oyentes. En un mundo del espectáculo saturado de egos e ilusiones, Vicente brilló de manera distinta. El más auténtico de los cantantes, el más cercano a su pueblo, un hombre que nunca renegó de sus raíces. Un tesoro humano cuya generosidad alcanzó a miles y cuya dignidad desarmó a sus críticos. Un ángel vestido de charro imponente, carismático, pero a la vez sencillo, noble y profundamente humano. Fue la prueba viviente de que quizás sí existía un artista amado por todo un país, respetado incluso más allá de sus fronteras. Él fue la razón por la que muchos creyeron que la música podía ser consuelo, identidad y refugio. Y sin embargo, detrás de esa gloria inquebrantable, detrás de la sonrisa que calmó millones de almas, se escondían heridas que jamás lograron cerrar. Noches frías, hospitales interminables, sombras de secuestros y pérdidas familiares que desgarraron su espíritu pedazo a pedazo. En sus últimos meses, aquel hombre que parecía indestructible libraba la batalla más cruel, la fragilidad de la vejez, las complicaciones de la salud y la lenta agonía de un cuerpo que ya no podía sostener el mito. No apartes la mirada, porque lo que soportó antes de morir fue el capítulo más desgarrador de su historia. Las primeras heridas de Vicente Fernández no fueron escritas por la fama, sino por la infancia misma. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán, el Alto Jalisco, en un hogar humilde donde el dinero siempre fue escaso y la incertidumbre se respiraba como un aire pesado. Su padre, Ramón Fernández, era un ranchero trabajador. Su madre, Paula Gómez, sostenía la casa con el temple de las mujeres mexicanas, que aprenden a resistir el hambre y el silencio. A los 23 años, Vicente conoció la primera pérdida irreversible, la muerte de su madre, a causa del cáncer, un vacío que lo marcaría para siempre, porque fue ella quien lo empujó a cantar desde niño, en las plazas. Ya desde pequeño supo que la estabilidad no estaba destinada a él. Mientras otros niños soñaban con juguetes, él imaginaba escenarios que le permitieran sacar a su familia de la pobreza. A los 8 años, con apenas una guitarra prestada, empezó a actuar en fiestas del pueblo, cobrando unas monedas que parecían tesoros. El hogar nunca fue un santuario, más bien un lugar donde los sueños eran demasiado frágiles y la supervivencia dictaba cada paso. La escuela no le ofreció refugio. La abandonó temprano para trabajar convencido de que los libros no lo alimentarían. En cambio, la música se convirtió en su salvación, en la única voz que podía darle un lugar en el mundo. Pero incluso en esa búsqueda, conoció la crueldad de la precariedad, recorrer cantinas y plazas, pidiendo una oportunidad muchas veces, recibiendo burlas o negativas. A mediados de los años 50 en Guadalajara, dormía en bancas de parque o en casas de conocidos, convencido de que un día su voz lo rescataría del anonimato. El cruel giro llegó cuando apenas comenzaba a levantar vuelo. En 1963, mientras esperaba su gran oportunidad, la muerte de su madre lo golpeó como un rayo en mitad de la noche. Aquella ausencia le enseñó lo frágil que era la seguridad y lo efímero que resultaba el cariño. En palabras suyas, ella fue la primera en creer que algún día sería grande, y sin embargo no pudo verlo triunfar. Al llegar a finales de su juventud, Vicente había soportado lo que quebraría a muchos adultos: la pobreza de la infancia, el dolor de perder a su madre,
la humillación de buscar contratos que no llegaban, el miedo de no tener un techo seguro y el desgarro de sentir que la música podía ser también una promesa incumplida. Fue un cruel aprendizaje en el dolor, enseñándole que la alegría podía ser apenas un instante fugaz y que el sentido de pertenencia siempre estaría en riesgo. Y sin embargo, esas heridas no lo endurecieron en amargura, lo forjaron. La orfandad temprana le dio empatía hacia los que sufren la miseria, le dio disciplina, y los rechazos lo volvieron incansable. Ese niño que vendía su voz en plazas se transformaría en el hombre que llevaría el alma de México a escenarios del mundo entero. Décadas después, diría una frase que parecía resumir su destino: el dolor nunca se va, solo cambia de forma. Su niñez no fue un simple prólogo a la grandeza, fue el crisol donde el sufrimiento y la perseverancia se fundieron moldeando la fuerza silenciosa, la humildad y la resiliencia que convertirían a Vicente Fernández en un mito eterno de la música ranchera. Cuando el calor del hogar y la voz de su madre fueron arrebatados demasiado pronto, Vicente no se rindió al silencio. Fue entonces cuando el escenario comenzó a susurrarle, y aquel muchacho que había perdido tanto descubrió que las canciones podían ser su refugio. Lo que no sabía era que ese nuevo sueño exigiría no solo talento, sino la misma hambre y resistencia que ya habían definido sus primeros años. Para cuando abandonó la escuela señalado como un niño que no encajaba, ya había decidido que la música sería su salvación. Las plazas y las cantinas se convirtieron en sus primeras aulas. Con apenas 16 años, recorría Guadalajara, ofreciendo serenatas, cantando en programas de radio locales y participando en concursos. Cada interpretación era una batalla por sobrevivir. Con una guitarra prestada y trajes baratos, se abría paso en escenarios improvisados. Esos no eran comienzos glamorosos. Eran salarios de supervivencia para un joven que ya había hecho del aguante su segunda piel. En 1965 decidió probar suerte en la Ciudad de México. Llegó con poco más que una maleta y la fe inquebrantable en su voz. Cantó en el restaurante El Amanecer Tapatío en la XX y en la XEW, la famosa Catedral de la Radio. Ahí, entre el humo de los cigarros y las miradas incrédulas, muchos lo vieron como un soñador más que acabaría devorado por la capital. Se hospedaba en cuartos baratos, estiraba cada peso hasta que la alacena quedaba vacía y golpeaba puertas que rara vez se abrían. Los empresarios lo estudiaban con cautela. ¿Era solo otro charro con sombrero grande y esperanzas vacías? ¿O era una voz que podía trascender? En un mundo donde la industria trituraba ilusiones, por miles las puertas de la fama eran pesadas, y Vicente solo tenía sus manos desnudas. Hasta que una chispa de reconocimiento encendió el destino, el contrato con CBS México en 1966. Ese año, grabó sus primeros sencillos y Con tu camino y el mío, y Perdóname, comenzó a dejar huella. No tardaron en llegar las primeras miradas críticas. No era demasiado parecido a Pedro Infante, no intentaba imitar a Jorge Negrete. Vicente supo que incluso el triunfo llegaba con sombras. El aplauso en un palenque podía convertirse en silbidos en otro, y cada oportunidad traía consigo la duda de si realmente estaba construyendo su propio nombre. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una lección. Los años de hambre le habían enseñado a no quebrarse, y ahora esa resistencia lo mantenía firme frente al escepticismo. El joven que había cantado por unas monedas en las calles ya demostraba algo mayor: que la fama estaba construyendo una resistencia a prueba de balas. El niño que un día vendió boletos en su pueblo para cantar en improvisadas funciones, ahora llenaba estudios de grabación y soñaba con palenques abarrotados. El mundo aún no lo había coronado como leyenda, pero Vicente Fernández
ya había revelado lo más importante, no se rompería. Vicente Fernández entró en los años 70 no como el hijo predilecto de la industria, sino como su forastero silencioso. Bajo robusto con más cicatrices que conexiones, un hombre que cargaba en la voz todas las derrotas de su infancia. Y sin embargo el escenario pronto reveló lo que otros habían pasado por alto. Con Volver, Volver no solo ofrecía una canción de despecho, convirtió el dolor en un himno colectivo. Era el primer destello de su paradoja grandeza y vulnerabilidad, enlazadas como si cada nota llevara músculo y melancolía a la vez. La marea cambió y el mundo comenzó a notarlo. En los palenques las multitudes rugían. Los discos vendían millones. La televisión lo convirtió en invitado constante. Y de la noche a la mañana, aquel muchacho que cantaba en plazas públicas fue lanzado al firmamento del estrellato. Sin embargo, cuando la industria intentó domesticarlo, imponiéndole un repertorio que él sentía ajeno, Vicente eligió el camino más duro. Rechazó las fórmulas fáciles, decidió cantar solo lo que respetaba sus raíces. Ese no solitario fue una línea escrita con sangre prueba de que su carrera no se construiría sobre atajos, sino sobre principios. La industria en su modo implacable lo hizo pagar. Hubo críticos que lo llamaron tercovoces, que aseguraban que nunca llegaría a la altura de Pedro Infante o Jorge Negrete. Las etiquetas se aferraron a él como vidrios cortantes, pero Vicente las soportó en silencio. Como si el destino quisiera probarlo más, los años siguientes se convirtieron en un crisol giras agotadoras, deudas, rumores de infidelidades. Hubo tropiezos discos que no alcanzaban las expectativas, películas que no lograban convencer a la crítica. Los buitres comenzaron a girar. ¿Sería acaso solo otro charro de sombrero grande vacío bajo la mirada? Pero entonces llegó, para siempre en 2007, y todo cambió. Al lado de Joan Sebastián Vicente, grabó un álbum que no solo vendió más de 2 millones de copias, redefinió la música ranchera para una nueva generación. Era la resurrección. La dedicación fue brutal. Días enteros en estudios de grabación, noches interminables, en escenarios que le exigían dejar la vida en cada canción. Su garganta se convirtió en un campo de batalla, nódulos, cirugías, terapias de voz. Su cuerpo lo pagaba con dolores en la espalda, cirugías de rodilla, fatiga acumulada. Y aún así se negaba a delegar. En el escenario, Chente era un hombre que sobrevivía al dolor con canciones. Fuera de él, era un hombre que sobrevivía al costo de entregarlo todo. Para el público era el charro invencible que llenaba estadios. Tras el telón, era un hombre cuyo cuerpo llevaba el precio de cada aplauso, cuyo corazón arrastraba pérdidas que ninguna ovación podía borrar. Y justo cuando parecía más alto, las sombras privadas lo esperaban: el secuestro de su hijo, la enfermedad que lo obligaría a retirarse, la certeza de que incluso la fama más brillante jamás podría eclipsar el peso de la tragedia. Vicente Fernández siempre fue descrito como un hombre de misterio, y en ningún lugar fue más cierto que en la historia de su corazón. Su vida romántica nunca fue el carrusel brillante de alfombras rojas que tanto presume el espectáculo, sino un camino marcado por comienzos tiernos, susurros de devoción y desgarraduras que acabarían por dejar cicatrices más profundas que cualquier aplauso. Su gran amor fue María del Refugio Abarca Doña Cuquita, con quien se casó en 1963. Juntos construyeron un hogar en medio de la incertidumbre, y aunque enfrentaron rumores de infidelidades y tensiones, su matrimonio resistió tormentas que habrían destruido a otros. Pero la verdadera herida no vino de la prensa ni de las dudas, sino de los golpes implacables de la vida. En 1998, su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., fue secuestrado en Guadalajara. Durante más de 4 meses,
La familia vivió un infierno esperando llamadas de rescate que helaban la sangre. A su hijo le amputaron 2 dedos como advertencia cruel y el rescate pagado ascendió a más de $3 millones. Para el público, aquel episodio fue un escándalo, pero para Vicente fue una herida abierta que nunca cicatrizó. Cada vez que recordaba esos días, su voz se quebraba. El hombre que podía cantar frente a miles quedó reducido a un padre arrodillado impotente ante la brutalidad del crimen. No fue la única pérdida que lo marcó. La muerte de su madre cuando él tenía solo 23 años lo dejó huérfano de la primera mujer que creyó en su talento. Años después, lloraría también la partida de amigos entrañables, figuras del mariachi y compañeros de giras que se fueron apagando uno a uno. Y en su círculo íntimo no faltaron las acusaciones, los rumores de traiciones familiares, las disputas por el legado que aún en vida lo desgarraban. El amor, sin embargo, también le dio refugio. Con doña Cuquita compartió más de medio siglo criando a 4 hijos y disfrutando la llegada de nietos. Ella fue su ancla en la tormenta, la voz que lo llamó mi viejo, en medio de los hospitales, y la mujer que permaneció cuando la salud lo traicionaba. Y sin embargo, incluso en ese amor sólido, la tragedia se infiltró cada cirugía, cada ingreso el hospitalario, cada pronóstico reservado era una tortura compartida, un recordatorio de que la eternidad no existe. Vicente solía decir en entrevistas: la vida de un cantante no es de uno, es del público, y a veces olvidas que la familia paga el precio. Esa confesión escondía la verdad más cruel. Detrás de cada concierto abarrotado había cumpleaños perdidos, noches de ausencia y lágrimas derramadas en silencio. La muerte se convirtió en un fantasma recurrente. La sintió en carne propia cuando en 2012 se sometió a una cirugía para extirpar un tumor en el hígado, cuando en 2013 estuvo hospitalizado por una trombosis pulmonar y cuando en 2015 enfrentó nuevas operaciones. Cada vez parecía regresar fortalecido, pero la sombra del final lo perseguía. Para el mundo, Vicente era el charro inmortal, el hombre que nunca terminaba un concierto sin decir: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. Para su familia era un esposo y un padre que había aprendido demasiado pronto que el amor podía convertirse en un campo de batalla contra la ausencia. La tragedia de su vida fue esa dualidad: ser el ídolo amado por millones y al mismo tiempo cargar un corazón lacerado por secuestros, muertes, rumores y enfermedades. Y sin embargo, de esas pérdidas nació también su humanidad más profunda. En el dolor encontró ternura, en la ausencia aprendió la fidelidad y en las lágrimas descubrió la fuerza de un legado que ya no le pertenecía solo a él, sino a un pueblo entero. La vida nunca fue suave con Vicente Fernández y tampoco se ablandó en sus últimos años. Esta vez, la crueldad del destino no llegó como un golpe repentino, sino como una lenta y despiadada erosión de su cuerpo. En 2012, los médicos le detectaron un tumor en el hígado y tuvieron que extirparle parte de este órgano. En 2013, enfrentó una trombosis pulmonar que lo obligó a cancelar conciertos. En 2015, las cirugías se repitieron y cada intervención parecía restarle no solo fuerzas, sino también la ilusión de invulnerabilidad que proyectaba en el escenario. En la pantalla de la vida pública, el mundo lo veía como el charro indestructible que nunca abandonaba un concierto sin decir su célebre frase: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar. Pero fuera de ella, era un hombre frágil, recostado en camillas, conectado a sondas, con la voz en riesgo de apagarse. Su lucha final comenzó en agosto de 2021, cuando una caída en su rancho Los Tres Potrillos le fracturó las vértebras cervicales.
Desde ese día su vida osciló entre el brillo de la leyenda y los pasillos fríos de un hospital. Respiradores sondas y noches interminables de cuidados intensivos lo convirtieron en un paciente más vulnerable, agotado humano. El contraste era insoportable. Afuera millones coreaban su nombre como símbolo de fortaleza. Adentro, en la penumbra de la UCI, él susurraba el de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, aferrándose a ellos como último refugio. Los médicos hablaban de diagnósticos severos, síndrome de Guillain-Barré, neumonías, recurrentes, pérdida de movilidad. Y sin embargo, aún en medio de ese suplicio, Vicente no se rindió. Amigos recuerdan los pequeños gestos que revelaban su devoción, cómo trasladó parte de su vida al hospital para estar cerca de los suyos, cómo buscaba fuerzas en las visitas de colegas que lo veneraban, cómo su espíritu se mantenía firme a pesar del cuerpo quebrado. En esos cuartos bajo la luz antiséptica, Vicente no era una estrella. Era simplemente un padre, un esposo, un abuelo frágil y agotado, pero absolutamente dispuesto a resistir mientras quedara aliento. Y de ese crisol de sufrimiento nació también uno de sus legados más extraordinarios. A lo largo de los años, Vicente organizó conciertos benéficos, apoyó hospitales locales y contribuyó en silencio a obras caritativas en Guadalajara y Jalisco. Nunca buscó publicidad, lo hacía por gratitud, como un agradecimiento silencioso a los médicos que lo habían salvado una y otra vez. Su generosidad no estaba en los discursos, sino en los gestos. Pagar tratamientos a niños con cáncer, sostener escuelas rurales, tender la mano a compañeros músicos olvidados. La enfermedad se convirtió en otra página del libro de dolor que había leído desde la juventud. La vida ya le había arrancado a su madre, lo había puesto de rodillas con el secuestro de su hijo y lo había obligado a cargar rumores y escándalos. Pero ahora, con la vejez y la fragilidad, demostró algo más perdurable: que el amor paciente y constante podía sobrevivir incluso bajo la sombra de la muerte. El mundo nunca verá las incontables noches que Vicente pasó entre pasillos hospitalarios, con lágrimas escondidas y oraciones murmuradas. Pero esas noches invisibles lo moldearon tanto como cualquier concierto. En cada gesto de ternura hacia un desconocido, en cada donación secreta, en cada sonrisa hacia los más humildes, resonaba el eco de esas batallas silenciosas. Su supervivencia tras cada cirugía no fue solo su triunfo, fue su redención. La prueba de que incluso en una vida acechada por la pérdida, hay batallas que vale la pena luchar y vínculos que ninguna oscuridad puede borrar. Y así, incluso, enfermo Vicente Fernández confirmó la grandeza que lo convirtió no solo en un cantante, sino en un símbolo humano que seguirá viviendo en la memoria de millones. El cuerpo, como el corazón, tiene límites. Y para Vicente Fernández, cada concierto, cada gira interminable, fue tallando esos límites hasta que el dolor mismo se convirtió en su compañero más implacable. El aplauso se desvanecía, las luces se apagaban, pero la factura quedaba grabada en sus huesos como cicatrices sobre piedra. El mundo adoraba el mito del charro indestructible. Lo que no veían era al hombre que, después de bajar del escenario, caminaba con paso lento hacia la sombra, cargando dolores cosidos en cada fibra. El silencio ocultaba la agonía de un cuerpo empujado más allá del perdón. Comenzó con las exigencias de los palenques en los años 70, cuando debía cantar hasta el amanecer, rodeado de humo, alcohol y multitudes, que pedían una más y otra más. Su garganta se desgarraba, pero él jamás decía que no. Cada madrugada era un tributo pagado con su voz. Décadas después, su cuerpo pasó cuentas severas, cirugías en la rodilla, tratamientos para la espalda, operaciones en el hígado, embolias pulmonares. Cada cicatriz era prueba de devoción. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar.
Decía aun cuando sabía que la frase lo obligaba a entregar lo que ya no tenía. Y en su 7ª década llegó el recordatorio cruel de que ningún cuerpo desafía al tiempo. Ocurrió en agosto de 2021 en lo que parecía un accidente doméstico menor, una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Pero esa caída le fracturó las vértebras cervicales y lo sumió en un suplicio del que ya no regresaría. Lo que sonó como un crujido en su cuello fue más que un hueso roto, fue el tiempo mismo quebrándose, recordándole que incluso las leyendas no pueden huir de la edad. Pasó más de 4 meses hospitalizado. Respiradores, traqueotomía, neumonías, diagnósticos de Guillain-Barré. El hombre que había llenado estadios ahora dependía de máquinas para sobrevivir. Afuera los fans coreaban. Chente vive adentro, susurros de médicos y rezos de familia lo mantenían a flote. Y aún así no se quejaba. No hubo lamentos públicos ni espectáculo del sufrimiento, solo disciplina, solo la silenciosa aceptación de que su cuerpo se quebraría antes de que su promesa al público lo hiciera. A sus 81 años, su salud llevaba las marcas innegables del tiempo y el sacrificio. Y sin embargo, esas marcas no eran el final de su leyenda, sino la prueba de ella. Para sus admiradores, esa verdad era devastadora y a la vez inspiradora. Verlo ahora era contemplar no solo a un cantante, sino a un guerrero de resistencia. Un hombre que transformó la fragilidad en fuerza, las cicatrices en símbolos y cada respiro fatigado en evidencia de lo que significa entregarlo todo por el arte. Cada operación, cada noche de hospital, cada lágrima contenida, no eran signos de debilidad, eran monumentos, monumentos de devoción y de resiliencia. Su santuario no estaba en mansiones de Hollywood, sino en Los Tres Potrillos, el rancho que construyó en Jalisco, como un templo para su familia y su música. Más de 500 hectáreas de tierra caballerizas, arena de espectáculos y una casa donde el amanecer se reflejaba en las ventanas como si quisiera devolverle la paz. Allí encontró su refugio. Allí descansaba entre caballos y jardines, allí recibía a sus nietos y allí también preparó su despedida. Ese lugar, más que una propiedad, era su alma hecha paisaje, un recordatorio de que después de la tempestad siempre regresa la calma. En la intimidad de su hogar, Doña Cuquita fue su ancla. Compartieron más de medio siglo desde la pobreza inicial hasta las noches de hospitales. Sus días se desplegaban en la compañía de hijos y nietos, en comidas familiares, en paseos por el rancho. No había ya red carpets ni estridencia mediática, solo una cadencia de ternura y complicidad. A veces recibía amigos músicos de toda la vida que se acercaban a rendirle homenaje. Entre risas, canciones y recuerdos, Vicente encontraba consuelo en lo cotidiano. Pero la fama nunca dejó de cobrar su precio. Rumores de infidelidades, controversias por declaraciones polémicas, acusaciones injustas. Cada sombra intentó manchar la figura del charro. Y aún así, Vicente eligió el silencio. Nunca convirtió su dolor en espectáculo. Cada ofensa la transformaba en canto, cada crítica en una oportunidad para reafirmar su identidad. Su legado más luminoso no está solo en los más de 50 millones de discos vendidos, en los 4 premios Grammy o en los 9 Latin Grammy que recibió. Está en los gestos invisibles, en pagar tratamientos médicos de niños pobres, en donar a hospitales de Guadalajara, en ayudar a colegas caídos en desgracia. Jamás buscó titulares. Sus actos fueron un eco silencioso de gratitud hacia un pueblo que lo convirtió en su voz. El final llegó el 12 de diciembre de 2021. México entero amaneció con la noticia de que su ídolo había partido. No hubo redoble de mariachis, sino un silencio desgarrador. En la arena BFG, miles acudieron a despedirse. Su ataúd cubierto con la bandera de México y rodeado de flores, reposó mientras sonaban las notas de
volver, volver. Era la última ovación, la más dolorosa, pero también la más eterna. En su historia se esconde la enseñanza más profunda que la grandeza no se mide por cuántas veces se sube al escenario, sino por cómo se enfrenta el dolor cuando las luces se apagan. Vicente Fernández nos mostró que la fama es un precio alto, que cada triunfo deja cicatrices, que cada aplauso esconde sacrificios. Y sobre todo nos enseñó que incluso después de las noches más oscuras, siempre amanece. Ahora la pregunta te pertenece a ti. ¿Crees que la voz de Vicente Fernández sigue viva en cada mariachi, en cada cantina, en cada recuerdo de quienes lo escucharon? ¿O piensas que su partida dejó un vacío imposible de llenar en la música mexicana? Su viaje nos invita a reflexionar, a compartir memorias, a reconocer que detrás del ídolo hubo un hombre que sangró, que amó y que sufrió, y que en su humanidad encontró la verdadera inmortalidad.